lírica, el otro gran género de la literatura barroca va a ser el género teatral. En realidad me voy a centrar fundamentalmente en el teatro que se va a convertir en el tipo de teatro más popular, que es el que se va a llamar teatro nacional o comedia nueva, una invención de Lope de Vega, como veremos ahora, pero junto con este tipo de teatro, durante el siglo XVII coexisten otros dos tipos de manifestaciones teatrales que van a ser muy importantes. Yo simplemente las voy a citar, pero no las vamos a estudiar ni vamos a ver ningún ejemplo de ello. Junto con este teatro que os digo, que va a ser el creado por Lope de Vega, nos encontramos con un tipo de teatro religioso, herencia del teatro religioso que se había venido cultivando desde la Edad Media. Recordad que el único fragmento teatral que se conserva en castellano de toda la época medieval es justamente un fragmento del Auto de los Reyes Magos, por tanto es de temática religiosa. Luego hay que dar un salto para empezar a encontrar obras de teatro en el siglo XV y luego también en el siglo XVI, y muchísimas de estas obras de teatro son de temática religiosa. Ese teatro religioso, que en principio era un tipo de teatro muy sencillo que se representaba dentro de las iglesias, se va a ir complicando muchísimo y va a ser una de las tres grandes ramas del teatro en el siglo XVII. La segunda rama del teatro en el siglo XVII va a ser el teatro cortesano, también herencia de los siglos anteriores, en concreto herencia del Renacimiento, que es un tipo de teatro que se representa justamente en los palacios y en las cortes. Es un tipo de teatro para minorías, es un tipo de teatro muy rígido en las formas y en el seguimiento de las reglas, a las que luego me referiré, y es un tipo de teatro pues básicamente pues eso, para nobles y para burgueses, para gente muy educada, en el sentido de letrada, gente que, en fin, que tiene conocimientos. Sin embargo, estos dos tipos de teatro, aunque sean muy importantes, no pueden competir con la fórmula teatral que inventa Lope de Vega, que él va a bautizar con el nombre de comedia nueva o comedia nacional, se va a llamar después también, y que va a ser un tipo de teatro que Lope de Vega quiere que sea una fórmula teatral que guste a todo el mundo. Él se refiere muchas veces a que él escribe para el vulgo. Vulgo, no de vulgar en el sentido de malo, o de mal escrito, o de mal creado, no, sino vulgo para todo el mundo, para el pueblo llano. Él escribe para que el rey vaya a ver sus obras de teatro y al rey le gusten, pero también para que la criada, para que la persona que no tiene estudios, en fin, para cualquier persona pueda disfrutar de esa fórmula teatral que, repito, él inventa con gran éxito. De hecho, Lope de Vega es la gran figura, no solamente del teatro, sino la gran figura de la literatura del siglo XVII. La gente adoraba a Lope de Vega. Se cuenta que a su funeral asistieron más de 20.000 personas en un Madrid que entonces tenía entre 100.000 y 200.000 habitantes, es decir, prácticamente 1 de cada 10 madrileños fue al funeral de Lope de Vega. Entonces, ¿qué fórmula teatral se inventa Lope de Vega? Lope de Vega se inventa un tipo de teatro en el que, en lugar de encontrarnos una división en 5 actos, como ocurría en el teatro del siglo XVI, nos vamos a encontrar con una división en 3 actos que en realidad corresponde muy bien con el esquema típico que vamos a encontrarnos en la mayoría de obras literarias de exposición, nudo y desenlace. Tenéis que tener en cuenta también que las obras teatrales de aquella época, las obras teatrales de los siglos XVI y XVII, estas obras teatrales entre acto y acto estaban interrumpidas por obritas más cortas. Además, también al principio de la obra y al final de la obra había bailes, había dedicatorias, es decir, uno iba a ver una obra de teatro y en realidad iba a pasar la tarde y casi parte de casi todo el día en realidad a ver la exposición, entonces a ver la obra de teatro. Entonces, si había 5 actos, las interrupciones eran tantas que al final la gente perdía el hilo. Entonces, Lope de Vega concentra la obra de teatro en 3 actos que además corresponde muy bien con la exposición, con el nudo, con la parte principal de la trama y después con su desenlace. Naturalmente después cada acto se va a dividir en escenas, pero eso hace que el público no se pierda, que conecte muy bien con esa estructura sencilla, pero que hasta ese momento nadie había utilizado en España porque se seguía utilizando la división en 5 actos. ¿Qué va a hacer también Lope de Vega? Va a utilizar el verso siempre en el teatro.
Todas las obras de teatro de Lope de Vega están escritas completamente en verso. No hay nada escrito en prosa. Pero lo que va a hacer Lope de Vega, a diferencia de otras obras del siglo XVI, lo que va a hacer Lope de Vega va a ser utilizar diferentes tipos de versos o diferentes tipos de estrofas o de poemas para diferentes escenas. Por ejemplo, cuando se trata de que pasen muchas cosas, de que haya acción, va a utilizar básicamente romances y octavas. Cuando se trata de lamentos, va a utilizar las décimas. Cuando se trata de reflexionar mientras se está esperando para algo, se va a utilizar el soneto. Cuando lo que venga vaya a ser un asunto importante, va a utilizar los tercetos. Para las escenas de amor va a utilizar las redondillas. No importa que os aprendáis toda esta nomenclatura y todo este tipo de estrofas. Es simplemente para que os deis cuenta de que lo que hace Lope de Vega es, aunque estemos utilizando siempre el verso, va a mezclar formas populares y formas cultas y va a adecuar cada una de las formas estróficas, va a adecuar cada uno de los poemas a la escena, a lo que él está representando, con lo cual la obra pues tiene más interés para el público, es más amena. ¿Qué otra cosa va a hacer Lope de Vega que va a ser fundamental? Va a rechazar lo que desde el siglo V a.C., desde la época de Aristóteles, se llama la regla de las 3 unidades. Ya Aristóteles, como os he dicho, en el siglo V a.C., dijo que una obra de teatro bien escrita tenía que respetar la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de lugar. Es decir, una obra de teatro, lo que se pone encima de las tablas de una obra de teatro, tiene que suceder en como máximo 24 horas, tiene que suceder en un solo lugar y tiene que haber una única acción. Lo que se cuenta tiene que ser solamente una historia, sin tramas secundarias que desvíen de la intención, que desvíen la atención del espectador. Esto es lo que va a hacer, por ejemplo, el teatro cortesano o el teatro que se representaba en los palacios y en las cortes durante el Renacimiento. Lope de Vega se da cuenta de que así el público se aburre. O sea, imaginamos una obra de teatro en la que todo lo que se cuenta encima del escenario pase como máximo en 24 horas, no haya cambios de escenario y haya una única acción. La gente se aburre. ¿Qué hace Lope de Vega? Lope de Vega lo que hace es que va a escribir obras en las que lo que se pone encima de las tablas suceda en más de 24 horas, muchas veces entre el final de la obra y el principio de la obra y el final de la obra pueden llegar a pasar hasta 20 años. Hay distintos lugares en el escenario. A medida que va avanzando el siglo se va incrementando la tramoya y la escenografía, que al principio del siglo es muy sencilla, pero que después, así como va avanzando el siglo XVII, se hace ya muy complicada. Entonces, que haya escenografía y que haya tramoya, pues nos permite que nos traslademos a diferentes lugares, y si no, funciona lo que se llama el decorado verbal. Un actor que sale y dice: aquí estamos en este bosque de Polonia, y todo el público ya sabe, estamos en un bosque de Polonia. Salen los actores, siguiente escena, y estamos aquí en la corte del rey Basilio, aquí en este palacio, estamos en el palacio. Por tanto, hay continuos cambios de escenario, a veces con decorado, a veces simplemente con la expresión verbal de que estamos en un sitio diferente. Y después también, algo muy importante, es que no va a haber una sola acción principal, sino que va a haber 2 o más acciones. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir una estructura teatral que es muy típica en las obras de Lope de Vega, en la que nos encontramos, por ejemplo, con una acción amorosa principal entre una dama y su amado, por ejemplo, de clase alta, de la nobleza, y después sus criados, el criado de él y la criada de ella, que también están enamorados. Entonces va a haber una segunda acción secundaria con la historia de amor de los criados. ¿Qué consigue con eso Lope de Vega? Que como él lo que está haciendo es una obra de teatro a la que todo el mundo pueda acudir y con la que todo el mundo pueda sentirse identificado, es muy fácil que las diferentes clases sociales encuentren encima del escenario un personaje con el que sentirse identificados. Y además también introduciendo una segunda acción, una acción secundaria, también lo que se consigue es que la obra sea más amena. Pensad, por ejemplo, en series de televisión que han tenido mucho éxito, series de televisión que vosotros miréis. Veréis cómo hay una acción principal, pero después siempre hay acciones secundarias que nos ayudan y que nos hacen la obra, o la serie en este caso, mucho más amena. Y a veces esas acciones secundarias son tan interesantes que a veces se produce lo que se llama un spin-off, es decir, un personaje que sale de esa acción secundaria y se convierte en el protagonista de su propia serie.
Tenéis el caso, por ejemplo, de Breaking Bad, que está Better Call Saul, que es Saúl, el abogado de Walter White, que después va a ser el protagonista de esa otra serie. Por ejemplo, Aida, que sale de una serie que se llama Siete Vidas, y es un personaje tan interesante, ella y su familia, que al final se acaban convirtiendo en principales. Entonces, Lope de Vega no va a hacer eso, pero Lope de Vega sí que ve que una forma de atraer al público es incluir una acción secundaria. Después también lo que gusta mucho al público es que las obras de Lope de Vega, además de mezclar personajes nobles y plebeyos, lo que os he contado antes, los criados junto con los nobles, mezcla también lo trágico y lo cómico. Al mezclar lo trágico y lo cómico, lo que consigue Lope de Vega es que la gente se alivie. Si estamos en una obra muy dramática y todo es sufrir, llega un momento que la gente desconecta. Entonces Lope de Vega sabe que si incluso en la obra más dramática mete momentos de distensión y mete momentos para que la gente se ría, se produce un relajamiento y luego puedes volver otra vez a enganchar con el drama que se está viviendo en la obra. Entonces, eso es muy importante. Lope de Vega lo introduce y después autores, por ejemplo, como Shakespeare, se lo van a copiar a Lope de Vega. O sea, Lope de Vega no es solamente importante dentro del teatro español, sino que va a ser importante porque va a crear una serie de características que después va a copiar el teatro francés del siglo XVII y el teatro isabelino, que es el teatro inglés también del siglo XVII. Cuando hablamos de los personajes, busca unos personajes tipo, como os he dicho, que son fácilmente identificables para el público y también con los que el público se puede identificar fácilmente, como el galán que busca el amor de una dama, el criado y la criada, el poderoso que representa la maldad que muchas veces está empeñado en disfrutar de la dama, es decir, quiere acostarse con ella y ella no se deja y no quiere, y entonces ahí necesitamos un rey que imparta justicia. Y después también una cosa muy interesante es que introduce un gracioso, que es un personaje que hace justamente pues eso, reír al público. Que eso, vuelvo a repetir, eso también lo hace Lope de Vega, después lo hace Shakespeare, que incluso en las obras más dramáticas mete siempre un personaje que haga reír. Entonces, eso se lo inventa Lope de Vega, la inclusión de este tipo de elementos dentro de esos personajes tipo. Como temas principales tenemos el amor, el honor, y relacionado con el tema del honor, los celos, la venganza y la muerte. Tenéis este vídeo de aquí en el que se explica muy bien todo lo que yo os acabo de contar y veréis que hay una explicación muy detallada sobre todo de los aspectos temáticos y del tema del honor y de cómo se da el tema del honor en las obras de Lope de Vega. Respecto a dónde se representaban las obras de teatro de aquella época, tenéis que pensar que no había teatros como hoy en día, los teatros como hoy en día son de finales del 18, principios del 19, las obras se representaban en lo que se llamaban los corrales de comedia. El mejor conservado se encuentra en Almagro, en Ciudad Real. Aquí tenéis un vídeo donde se explica cómo eran las representaciones teatrales y si entráis en este enlace de aquí vais a ver que tenéis una imagen, es así como está ahora el corral de comedias de Almagro. En realidad los corrales de comedia eran los patios que quedaban entre manzanas de casas. Aquí ahora hay sillas porque ahora todavía se hacen representaciones. El teatro se puede visitar y repito que también hay un festival de teatro muy importante que se hace aquí en el mes de julio y después hay representaciones también entre semana, los fines de semana, sobre todo en verano. Aquí veis que ya hay un toldo puesto. Normalmente en los palcos es donde asistían las autoridades, la gente que tenía dinero. Aquí asistían los hombres de pie y después aquí detrás, veis que esto es fantástico, en esta parte de aquí detrás es donde se ponían las mujeres, en esta parte se llamaba la cazuela y aquí había unos bancos corridos donde también se sentaba la gente y eran un poquito más caros, la entrada era un poquito más cara que en esta parte de aquí, que era, como os he dicho, donde se hacía la representación de pie. ¿Veis? Aquí se ve muy bien, esta era la entrada, se ve muy bien cómo estaban formados estos teatros, que ya os digo que todavía se conserva hoy en día, el de Almagro, y que yo recomiendo. Almagro es un pueblo que está en Ciudad Real, es un pueblo delicioso y el corral de comedias está muy bien representado. Entonces, estas son las características fundamentales. Yo os invito a ver el vídeo sobre el teatro barroco y a repasar estas características.